Las 10 plagas de Egipto son uno de los eventos más impactantes y trascendentales de la Biblia. No son simples catástrofes naturales, sino una demostración de poder que desafió la estructura religiosa, social y política del Egipto antiguo. Estas plagas han sido objeto de múltiples interpretaciones en el judaísmo, el cristianismo y los estudios teológicos, cada uno explorando su significado más allá de la narrativa literal. ¿Qué representaban realmente estas plagas? ¿Eran solo castigos para el faraón, o también una lección para el pueblo de Israel? Lo cierto es que cada una de ellas sirvió un propósito divino: liberar a los israelitas de la esclavitud y demostrar la supremacía absoluta de Dios sobre los dioses egipcios. Con cada plaga, Dios desmanteló el sistema de creencias de Egipto, golpeando sus principales deidades y mostrando que solo Él tenía el verdadero poder sobre la naturaleza y la vida. Pero aquí viene la gran pregunta: ¿qué enseñanzas nos dejan hoy? Más allá del impacto físico y social que tuvieron en su época, cada plaga posee un profundo significado espiritual y teológico que sigue vigente. Nos recuerdan que Dios interviene en la historia, que la justicia divina es real y que la liberación del pueblo de Israel es un símbolo de la redención que Dios ofrece a toda la humanidad. Prepárate para un viaje profundo a través del significado de cada plaga, sus implicaciones en la fe judía y cristiana, y las enseñanzas atemporales que pueden transformar nuestra perspectiva sobre la soberanía de Dios. Si este contenido te está aportando valor, considera dejar un like y suscribirte. Es un gesto que ayuda muchísimo a que este mensaje llegue a más personas. El relato de las 10 plagas se encuentra en el libro del Éxodo, capítulos 7 al 12. Este es un periodo de tensión creciente, donde el poder de Dios se enfrenta a la obstinación del faraón. Dios, a través de Moisés y Aarón, envió una serie de calamidades sobre Egipto con un propósito claro: demostrar su soberanía y liberar a su pueblo de la opresión. Sin embargo, el faraón, en un acto de rebeldía y orgullo, endureció su corazón una y otra vez, negándose a ceder ante la autoridad divina. A medida que las plagas avanzaban, la crisis en Egipto no solo se intensificaba, sino que también se volvía cada vez más personal. Lo que comenzó con una alteración en la naturaleza, el agua del Nilo convirtiéndose en sangre, pronto se transformó en una devastación total que afectó la economía, la salud y la vida cotidiana de los egipcios. El pueblo comenzó a ver que los dioses en los que confiaban eran impotentes ante los juicios del Dios de Israel. Las plagas no solo destruyeron el bienestar material de Egipto, sino que también fueron un golpe directo a su estructura religiosa, mostrando que el poder del faraón no era absoluto. Cada una de estas calamidades sirvió como un mensaje claro: la resistencia contra Dios solo trae sufrimiento. No obstante, el faraón persistió en su negativa, endureciendo aún más su corazón. ¿Hasta qué punto debía llegar el juicio divino para que Egipto comprendiera que no tenía el control? La narrativa nos muestra un patrón claro de advertencia, juicio y oportunidad de arrepentimiento, una dinámica que aún hoy se repite en la relación de la humanidad con Dios. En el judaísmo, las 10 plagas son vistas como una manifestación de la justicia divina y un testimonio del poder absoluto de Dios sobre los dioses de Egipto y sobre el faraón mismo, quien se consideraba una deidad. En la tradición rabínica, cada plaga tenía un propósito más allá del castigo: era una lección tanto para los egipcios como para los israelitas. Egipto debía reconocer la supremacía del Dios de Israel, y el pueblo hebreo debía fortalecer su fe en el único Dios verdadero. Durante la celebración de Pesaj, Pascua judía, las plagas son recordadas en el Seder de Pesaj, donde se mencionan una por una mientras se derraman gotas de vino. Un gesto simbólico de compasión por el sufrimiento de los egipcios. Esta tradición refleja la enseñanza rabínica de que, aunque los egipcios fueron los opresores, el dolor humano nunca debe celebrarse con alegría. Según algunos comentarios rabínicos en el Midrash, las plagas sirvieron no solo para castigar la dureza del faraón, sino también para debilitar la estructura espiritual de Egipto, desenmascarando la impotencia de sus ídolos.
De hecho, cada plaga atacó un aspecto clave de su sistema de creencias, humillando a sus deidades y forzando a la nación a enfrentar la realidad de que el Dios de Israel era más poderoso que cualquier fuerza que ellos adoraran. Además, hay interpretaciones que sugieren que las plagas fueron una forma de justicia medida. Los egipcios habían esclavizado y afligido a los israelitas, y cada plaga representaba una retribución proporcional a sus crímenes. Por ejemplo, los egipcios habían matado a los primogénitos varones de Israel, y en la última plaga, Dios castigó a Egipto con la muerte de sus propios primogénitos. Este evento no solo marcó la liberación física de Israel, sino que también estableció la identidad de los hebreos como un pueblo separado y escogido por Dios. La narrativa de las plagas sigue siendo un recordatorio fundamental en el judaísmo de que Dios interviene en la historia y defiende a su pueblo en los momentos de mayor adversidad. Desde una perspectiva cristiana, las plagas representan no solo el juicio divino sobre Egipto, sino también una prefiguración de la redención final. Son una prueba de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y un anuncio de su poder para salvar a quienes confían en Él. Cada plaga es vista como un acto de justicia contra la opresión y el pecado, reflejando la lucha eterna entre el bien y el mal. Algunos teólogos han identificado paralelismos entre las plagas del Éxodo y los juicios descritos en el libro de Apocalipsis, donde se habla de catástrofes que caerán sobre la humanidad en los últimos tiempos. Este vínculo sugiere que así como Dios intervino en Egipto para liberar a su pueblo, también lo hará en el futuro para establecer su reino definitivo. La última plaga, la muerte de los primogénitos, tiene un significado especial en la teología cristiana. Está estrechamente relacionada con la figura de Cristo, el Cordero Pascual, cuya sangre redime a los creyentes. En la Pascua judía, la sangre del Cordero en los dinteles de las puertas protegió a los israelitas del ángel de la muerte, un evento que los cristianos ven como una prefiguración del sacrificio de Jesús en la cruz. De la misma manera que la sangre del Cordero salvó a los israelitas, la sangre de Cristo es vista como el medio de salvación para la humanidad. Además, la historia de las plagas resalta el peligro de la obstinación y el endurecimiento del corazón ante Dios. Faraón tuvo múltiples oportunidades para arrepentirse y liberar a los israelitas, pero su negativa lo llevó a la ruina. Esto sirve como una advertencia para quienes rechazan la voz de Dios y continúan en sus caminos sin reconocer su soberanía. En última instancia, las plagas son un recordatorio de que Dios está en control, que su justicia es inevitable y que la redención está disponible para aquellos que confían en Él. La historia del Éxodo no es solo un relato del pasado, sino una representación de la batalla espiritual que cada creyente enfrenta en su camino hacia la libertad y la salvación en Cristo. El análisis teológico de las plagas. 1. Plaga de sangre, representa la corrupción y el colapso de los sistemas sobre los cuales Egipto confiaba. Hoy en día, nos recuerda cómo la idolatría a los recursos y al poder puede llevar al colapso de las estructuras de una sociedad. 2. Plaga de ranas, simboliza el desorden y la invasión de lo impuro en la vida cotidiana, mostrando cómo lo que parece insignificante puede convertirse en un problema abrumador. 3. Plaga de piojos o polvo convertido en insectos, señala la vulnerabilidad de la humanidad ante fuerzas incontrolables. Nos enseña que ni la tierra misma es intocable ante el juicio divino. 4. Plaga de moscas, representa la invasión del caos en la vida diaria. Nos recuerda que cuando una sociedad se aleja de la justicia, el desorden se apodera de ella. 5. Peste del ganado, un golpe a la economía y a los bienes materiales, evidenciando que la estabilidad financiera no es eterna y puede colapsar en cualquier momento. 6. Úlceras y sarpullidos, refleja la fragilidad del cuerpo humano. En la actualidad, nos recuerda cómo las crisis de salud pueden desmoronar hasta las sociedades más poderosas. 7. Granizo destructor, un testimonio del poder de Dios sobre la naturaleza. Nos recuerda que los eventos climáticos extremos pueden servir como advertencias sobre el rumbo de la humanidad. 8. Plaga de langostas, representa la devastación total de los recursos. En la actualidad, es un símbolo de crisis alimentarias y colapsos ecológicos cuando la humanidad ignora su responsabilidad.
9. Tinieblas densas, un ataque directo a la soberbia y a la confianza en el poder humano. Hoy, nos advierte sobre la oscuridad espiritual en una sociedad que rechaza la verdad divina. 10. Muerte de los primogénitos, la plaga más devastadora, que representa la justicia divina en su máxima expresión. Nos recuerda la importancia de estar bajo la protección de Dios y la redención a través del sacrificio. Cada plaga sigue resonando hoy como una advertencia y una enseñanza sobre la soberanía de Dios en la historia. Las plagas no solo fueron eventos históricos, sino que contienen enseñanzas profundas sobre la soberanía de Dios, la liberación del pecado y el juicio sobre la injusticia. Cada una de ellas nos deja un mensaje aplicable a nuestra vida cotidiana, reflejando las realidades espirituales que aún enfrentamos en la actualidad. Desde una perspectiva cristiana, las plagas no solo señalan el juicio divino sobre Egipto, sino que también prefiguran la redención final en Cristo. Se observa un paralelismo entre la liberación de los israelitas y la salvación que ofrece Jesús. La última plaga, la muerte de los primogénitos, es vista como un símbolo de la expiación a través del sacrificio del Cordero Pascual, prefigurando la muerte y resurrección de Cristo. Esto refuerza la idea de que Dios no solo juzga el pecado, sino que también ofrece un camino de redención para aquellos que confían en Él. Pero ¿cómo se aplican estas enseñanzas a nuestra vida hoy? Nos recuerdan que Dios sigue teniendo el control, incluso cuando enfrentamos crisis personales, económicas o espirituales. Así como los egipcios confiaban en sus dioses y sistemas, hoy en día muchas personas depositan su seguridad en riquezas, poder o ideologías humanas. Sin embargo, la historia nos enseña que todo lo terrenal puede ser sacudido en cualquier momento. Solo Dios es la fuente verdadera de estabilidad y salvación. Este relato nos desafía a reflexionar sobre la justicia de Dios y nuestra respuesta a su llamado. ¿Cómo reaccionamos cuando enfrentamos pruebas? ¿Reconocemos el poder de Dios en nuestra vida? La historia de las plagas nos recuerda que Él tiene el control, incluso en los momentos más oscuros, y que la verdadera seguridad se encuentra en confiar plenamente en su plan y su voluntad. Así como el faraón tuvo la oportunidad de rendirse ante Dios pero endureció su corazón, cada uno de nosotros enfrenta decisiones diarias que determinan nuestro destino espiritual. ¿Aprenderemos de la historia o repetiremos los mismos errores? La respuesta está en nuestras manos. No permitas que tu corazón se endurezca ante la verdad. Hoy tienes la oportunidad de elegir el camino de la fe, la obediencia y la confianza en Dios. Si este mensaje te ha impactado, no olvides compartirlo con otros. Dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte más contenido como este. Juntos podemos seguir explorando los misterios de la Biblia y descubriendo el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos vemos en el próximo video.